El grito del niño desgarró la noche junto al río, un sonido húmedo que parecía salir de las mismas aguas. Isabel se detuvo, temblando, y murmuró: «¿Quién anda ahí?». El silencio regresó, pero enseguida un llanto apagado respondió desde la corriente. El agua se agitó como si respirara, y un eco infantil susurró su nombre. Isabel dijo: «No puede ser». Su hermano Mateo rió nervioso. «Seguro es el viento». Pero el llanto se repitió, más cerca, tan cerca que parecía brotar de la orilla misma. Una superstición retumbó en su memoria. «Nunca contestes a las voces del agua». Isabel susurró, sin querer: «Estoy aquí». Y en ese instante, supo que había cometido un error imposible de deshacer. El silencio cayó pesado tras el eco del llanto. Isabel retrocedió, el corazón latiendo como tambores de guerra. Mateo intentó sonreír, pero sus ojos lo delataron. «No hay nada ahí», dijo, aunque su voz sonaba hueca. El agua volvió a moverse, más cerca, como si alguien caminara bajo la superficie. Isabel susurró: «Lo escuché. Está llamando». Un viento helado levantó la niebla y trajo consigo un susurro infantil que repetía su nombre. Mateo tragó saliva, su burla convertida en miedo. Algo invisible acababa de responderles desde el río. El rumor del agua se convirtió en un arrullo macabro. Isabel temblaba, incapaz de apartar la vista de la corriente. Mateo dijo: «Nos vamos ya». Esto no es normal. Pero sus pies parecían clavados en la tierra. El susurro del niño se volvió más claro, un lamento que decía: «¡Ayúdame!». Isabel sintió un tirón en el pecho, como si la voz la reclamara. Dio un paso hacia adelante, ignorando el instinto que gritaba que huyera. Una superstición olvidada volvió a su mente: quien responde será arrastrado. El aire se volvió helado. El río comenzó a brillar con reflejos imposibles, como si ocultara un mundo bajo la superficie. Isabel escuchó de nuevo el llanto, ahora tan cercano que parecía susurrar en su oído. Mateo gritó: «No lo escuches». Pero Isabel, con lágrimas en los ojos, respondió débilmente: «¿Dónde estás?». El agua se agitó con violencia, salpicando la orilla, y el eco de risa infantil retumbó en la niebla. Un silencio absoluto siguió al estallido del agua. Isabel respiraba con dificultad, la mirada fija en el río. Mateo la sujetó fuerte del brazo. «Cállate, no le respondas más». Pero ya era tarde. En la superficie del agua apareció un reflejo imposible, el rostro de un niño que no estaba allí. Isabel se estremeció, incapaz de apartar los ojos de esa imagen. Un murmullo débil, casi un canto, repitió su nombre. El error estaba hecho y el río nunca olvida. El amanecer trajo un silencio pesado a la casa. Isabel despertó con los ojos hinchados, apenas recordaba haber dormido. El eco del llanto seguía en su mente, cada nota húmeda como un cuchillo en el pecho. Mateo intentó distraerla. Fue un sueño, nada más. Ella negó lentamente, sus manos temblaban al acariciar una foto enmarcada de su hijo perdido. La imagen de aquel niño desaparecido se mezclaba con el reflejo del río. Isabel susurró. Era su voz. «Lo sé». Mateo golpeó la mesa, frustrado. «No lo digas. No invoques esas cosas». Pero el silencio de la casa parecía responder con un murmullo lejano, como si las paredes mismas recordaran. Isabel permaneció sentada frente a la ventana, observando el campo sumido en neblina. El silencio exterior parecía ocultar secretos que solo ella escuchaba. Mateo se paseaba inquieto, encendiendo un cigarro sin probarlo. «No sigas con eso», murmuró, intentando sonar firme. Isabel respondió con la voz quebrada: «Lo escuché llamarme como antes lo hacía». Mateo la miró, con un brillo de miedo y rabia. «Él ya no está. Y si respondes, algo vendrá por ti». El aire se volvió más frío, y el cristal de la ventana se empañó como si un aliento invisible respirara desde fuera. La tarde cayó con un peso insoportable. Isabel subió a la habitación de su hijo, intacta desde la desaparición. El olor a polvo y juguetes guardados se mezclaba con su llanto silencioso. Ella acarició una manta doblada sobre la cama
y su voz tembló. No pude protegerte. Un golpe seco retumbó en la pared, como si algo pequeño hubiese caído. Isabel se giró sobresaltada y un balón rodó lentamente hasta chocar contra su pie. Mateo llegó corriendo, palideciendo al ver el objeto. Isabel dijo: «Él quiere volver». Mateo, aterrado, susurró: «No, no es él. Es otra cosa». Esa noche, Isabel se quedó sola en la cocina. El reloj marcaba cada segundo con un golpeteo insoportable. Encendió una vela para calmarse y la llama tembló como si respirara. De pronto, un susurro infantil brotó de la oscuridad, repitiendo su nombre. Isabel dejó caer el vaso de agua que sostenía. El cristal se rompió en 1000 pedazos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz rota. El aire olía a humedad, como si el río hubiera entrado en la casa. La vela parpadeó con fuerza, proyectando en la pared la silueta de un niño quieto, inmóvil. Mateo la encontró encogida en la mesa, con la vela consumida hasta la cera. Sus manos aún temblaban, y sus ojos se negaban a apartarse de la pared vacía. «¿Qué viste?», preguntó, aunque temía la respuesta. Isabel contestó en un hilo de voz: «Él estaba aquí. Lo vi». Mateo negó con fuerza, intentando contener el pánico. «No es tu hijo. No abras esa puerta». Isabel bajó la cabeza, sabiendo que sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de miedo. El eco de una risa suave resonó en el pasillo, confirmando que no estaban solos. La tarde se volvió irrespirable en la aldea. Isabel caminaba hacia la iglesia, buscando respuestas que nunca antes había querido escuchar. El aire parecía denso, como si cargara voces invisibles. Doña Carmen, la anciana del pueblo, la detuvo. En la entrada, sabía que las aguas volverían a reclamar, murmuró con un hilo de voz. Isabel respondió desesperada: «¿Qué sabe usted?». La anciana bajó la mirada, como si sus ojos guardaran siglos de culpa. «Quien escucha al niño no tiene retorno», dijo. Un viento helado atravesó la plaza y las campanas de la iglesia repicaron solas, aunque nadie las tocaba. Dentro de la iglesia, el aire estaba impregnado de incienso, pero el olor a humedad lo dominaba todo. Isabel observó las velas arder con llamas azules. «Él me llama, como si aún estuviera vivo», dijo en voz baja. Doña Carmen tembló. «No está vivo, está atrapado». El eco de un coro lejano resonó entre los muros vacíos, aunque el templo estaba desierto. Isabel cayó de rodillas, lágrimas rodando por su rostro. «¿Cómo lo detengo?», preguntó. Doña Carmen se acercó lentamente y susurró: «No se detiene, solo se obedece o se paga». Esa noche, Mateo entró en la habitación de Isabel con gesto irritado. «Ya basta con esas historias», dijo, aunque sus manos temblaban. Isabel lo miró fijamente. «¿Lo escuchaste también?». Mateo calló, el miedo asomando en sus ojos. La ventana se abrió de golpe, dejando entrar un viento frío. En el cristal empañado apareció un rastro de dedos pequeños, como si un niño los hubiera dibujado desde fuera. Mateo retrocedió, murmurando: «No es posible, Isabel». Con voz quebrada, respondió: «Ya está dentro de nosotros». Los días siguientes se volvieron insoportables. Los animales del pueblo rehusaban acercarse al río, ladrando y huyendo en estampida. Isabel se acercó sola al puente. El agua se agitaba aunque no había viento. Una sombra infantil caminaba bajo la superficie, siguiendo sus pasos. «No puedes seguir llamándome», susurró Isabel con la voz rota. El reflejo en el agua se detuvo y por un instante adoptó sus propios rasgos mezclados con los de un niño. El miedo la dejó sin aliento. Esa madrugada, Isabel despertó al sentir una mano helada rozar la suya. Gritó y encendió la lámpara. No había nadie, pero en la silla junto a la cama reposaba un juguete de su hijo, húmedo como recién sacado del agua. Mateo entró sobresaltado. «¿Qué pasa?». Isabel lo levantó mostrando el objeto. El silencio fue roto por una voz infantil que susurró desde la oscuridad: «Mamá,
Mateo palideció, comprendiendo al fin que la leyenda no era un cuento, sino un destino inevitable. El padre de Isabel, don Esteban, regresó al pueblo tras años de ausencia. Su rostro endurecido revelaba más sombras que arrugas. Isabel lo enfrentó en la vieja sala familiar. «¿Lo sabías todo este tiempo?», acusó con lágrimas contenidas. Don Esteban desvió la mirada. No debía repetirse. Mateo se levantó furioso. «Nos condenaste con tu silencio». El hombre respiró hondo y confesó: «Ese niño no es extraño, es sangre nuestra». El aire se heló, e Isabel sintió que su mundo se quebraba. El secreto había estado en su propia casa. Don Esteban bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Tu abuelo rompió un pacto con las aguas. Prometió un hijo al río, pero lo escondió». Isabel lo miró horrorizada. «¿Un hijo entregado?». El hombre asintió con un temblor en los labios. «Desde entonces, los niños de nuestra sangre son perseguidos». Mateo golpeó la mesa. «Maldito seas por ocultarlo». Isabel se derrumbó, entendiendo que la voz del río llevaba su apellido. El eco del llanto resonó desde las paredes, como si confirmara cada palabra. Isabel recordó la noche de la desaparición de su hijo, las aguas agitadas, el grito sofocado, y cómo la familia evitó nombrarlo desde entonces. Ahora comprendía la verdad. No fue un accidente. Fue el pacto reclamando lo que era suyo. «Lo ocultaste para proteger tu nombre», gritó a su padre. Don Esteban tembló. Era la única manera de salvarnos. Mateo lo empujó contra la pared, pero Isabel se interpuso. «No sirve la rabia», dijo con voz rota. «El río no perdona a nadie». Esa noche, Isabel soñó con el río. El agua era negra, y bajo la superficie podía ver siluetas de niños atrapados, extendiendo manos hacia ella. Entre ellos estaba el rostro de su hijo. Despertó empapada en sudor, gritando. Don Esteban la escuchó desde el pasillo y dijo: «No es un sueño, es la deuda que nos persigue». Isabel se abrazó a sí misma, con la certeza de que lo había perdido para siempre, pero también con el presentimiento de que aún podía salvarlo, aunque eso la destruyera. Al amanecer, Isabel encontró a don Esteban en la cocina, rezando con un rosario en las manos. «Nada lo detendrá», dijo él con voz quebrada. Isabel respondió con firmeza: «Entonces iré al río. Si la deuda es nuestra, no huiré más». Mateo intentó detenerla. «Te destruirá». Ella lo miró con una mezcla de miedo y determinación. «Si no voy, lo perderé para siempre». El murmullo del agua parecía escucharse desde las paredes, aprobando su decisión. La maldición estaba a punto de reclamar su pago. La noche era densa. El río rugía como si respirara. Isabel caminó hacia la orilla con paso firme, aunque sus piernas temblaban. Mateo la siguió, gritando: «No lo hagas». Ella no respondió, solo apretó la foto de su hijo contra el pecho. El agua reflejaba luces imposibles, figuras que se movían bajo la superficie. Un murmullo infantil emergió: «Mamá». Isabel lloró y dijo: «Aquí estoy». La corriente se agitó violentamente, extendiendo brazos de sombra que parecían buscarla. Mateo trató de detenerla, pero ella se liberó, decidida a enfrentar lo inevitable. El río comenzó a elevarse como si tuviera vida propia. Isabel retrocedió un paso, pero la voz de su hijo la detuvo. «No me dejes». Mateo gritó: «Eso no es él». El agua se levantó en forma de un niño oscuro, sus ojos vacíos, sus manos extendidas hacia Isabel. Ella murmuró entre sollozos: «Perdóname». La figura respondió con un llanto que se convirtió en un grito desgarrador, estremeciendo la tierra. Isabel cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada de aquella silueta que imitaba a su hijo. El aire se volvió insoportable, un frío que quemaba la piel. La figura infantil salió del agua, goteando sombras, y se acercó a Isabel. Se acercó a Isabel. Ella extendió su mano, temblorosa. «Si me llevas, suéltalo a él». Mateo corrió hacia ella. «No, Isabel». Pero el niño acuoso rozó sus dedos con los de ella, y en ese contacto vio el rostro real de su hijo atrapado bajo la corriente.
Isabel gritó, desgarrada, y el río respondió con un rugido de triunfo, como si hubiera ganado lo que siempre reclamó. Las aguas se alzaron con furia, envolviendo a Isabel hasta la cintura. Mateo la sujetó con todas sus fuerzas, pero sentía cómo algo tiraba de ella hacia abajo. «No lo sueltes», gritó, pero Isabel lo miró con una calma rota. «Es mi culpa. Debo pagar». El río rugió, arrastrándola con violencia. Mateo se tambaleó perdiendo el equilibrio. La voz del niño se escuchó clara, ya no como un lamento, sino como un llamado triunfal. «Ven conmigo». Isabel cerró los ojos, aceptando el destino que su sangre le había impuesto. En un último estallido, el agua se alzó como un muro y cubrió a Isabel por completo. Mateo gritó su nombre, pero ya no hubo respuesta. El río se calmó de inmediato, como si nada hubiera ocurrido. Solo el eco de una risa infantil flotaba en el aire. Mateo cayó de rodillas en la orilla, hundiendo las manos en el barro, llorando con furia. Entre las aguas, apenas visible, el rostro de Isabel apareció junto al de su hijo, ambos atrapados en la corriente eterna. El silencio regresó, pero el río había cobrado su precio. El amanecer tiñó el cielo de un gris enfermo. Mateo se arrastró hasta la orilla, empapado y roto, incapaz de dejar de mirar el río. Don Esteban llegó corriendo, pero al ver el vacío en la mirada de su hijo, comprendió lo ocurrido. «¿Dónde está Isabel?», preguntó. Aunque ya lo sabía, Mateo respondió con un susurro quebrado. «El río la tiene». El viejo cayó de rodillas, golpeando la tierra con el rosario en la mano. La deuda había sido pagada, pero el silencio pesaba como una condena eterna. El pueblo despertó con rumores. Algunos decían haber escuchado gritos en la noche, otros juraban que las campanas repicaron solas. Doña Carmen observó desde su ventana, con lágrimas contenidas. «La sangre siempre paga», murmuró para sí misma. Mateo caminó por las calles arrastrando los pies, ignorando las miradas de los vecinos. Nadie se atrevió a detenerlo, pues todos reconocían en su semblante la marca del río Pouponto. La tragedia ya no era un secreto, era una herida abierta para todo el pueblo. En la cocina, don Esteban se quedó en silencio frente a la silla vacía de Isabel. Sus manos temblaban al pasar las cuentas del rosario, pero no había plegaria capaz de limpiar su culpa. Mateo lo observó desde el umbral y dijo con amargura: «Tus secretos nos destruyeron». El hombre no levantó la vista, solo dejó escapar un suspiro roto. «El río no olvida», susurró. En ese instante, la vela sobre la mesa se apagó sin viento, y ambos entendieron que la presencia seguía dentro de la casa. Mateo regresó al cuarto de Isabel. Sobre la cama encontró la manta de su hijo aún húmeda, como si hubiera sido arrancada del río. Se sentó con ella entre las manos, incapaz de contener el llanto. «Ella se fue por mí», murmuró. Doña Carmen entró sin anunciarse, apoyándose en su bastón. «El río nunca devuelve lo que toma», dijo con voz firme pero dolida. Mateo levantó la vista, con rabia. «Entonces algún día lo haré arder». La anciana negó lentamente: «Quemarás la aldea antes que al agua». Esa noche, Mateo salió solo hacia el río. El agua estaba calma, como si lo esperara. Se arrodilló en la orilla, con la manta en las manos, y habló al vacío. «Si me quieres a mí, ven por mí». El silencio respondió, roto solo por el croar de una rana. Pero al inclinarse, vio el reflejo de Isabel junto al de su hijo, ambos atrapados en el fondo. El llanto ahogado lo estremeció. Supo que no había redención, solo espera. El río había ganado, y ahora le quedaba vivir con la maldición como una sombra eterna. El pueblo intentó seguir adelante, pero las miradas evitaban el río. Los ancianos murmuraban oraciones al pasar cerca, y los niños eran alejados con brusquedad de la orilla. Mateo caminaba solo, con el rostro vacío, como si ya no perteneciera a los vivos. «Ella aún está conmigo», susurraba al aire, y algunos vecinos decían haberlo escuchado hablar con alguien invisible. Las noches se llenaban de un eco suave, como si un niño jugara en el agua, pero nadie se atrevía a comprobarlo. Don Esteban envejeció de golpe. Pasaba horas en la iglesia, murmurando plegarias sin fe. Una tarde,
Doña Carmen se acercó a él y dijo con voz áspera: «El río no perdona, pero sí hereda». El viejo la miró aterrado. «¿Hereda?», preguntó. La anciana asintió. «La deuda nunca muere, solo cambia de carne». El sonido del agua llegó hasta ellos dentro del templo, como si el río hubiera entrado a escuchar. Ambos comprendieron que el final no era un cierre, sino una cadena sin fin. Mateo despertó una noche con un susurro en su oído. Era la misma voz infantil, dulce y rota. «Ven a jugar». Encendió la lámpara, pero la luz parpadeó y se apagó de golpe. En la oscuridad, escuchó pasos pequeños recorrer la habitación. Se cubrió el rostro con las manos, temblando, y cuando se atrevió a mirar, vio la manta de su sobrino doblada sobre la silla. Tontín. El río ya no necesitaba agua para alcanzarlo. Ahora estaba dentro de su propia casa. Una tormenta azotó la aldea esa noche. Los truenos ahogaban los rezos y el río se desbordaba como si buscara venganza. Mateo corrió hacia el puente, gritando el nombre de Isabel entre el viento. Un relámpago iluminó la corriente, y por un segundo la vio, de pie entre las aguas, sosteniendo la mano de su hijo. Sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. Mateo gritó, pero su voz se perdió entre los rugidos del agua. La visión desapareció con el trueno, dejando solo oscuridad. El amanecer trajo calma, pero nadie durmió. El río corría sereno, como si nada hubiese ocurrido. Sin embargo, en el murmullo del agua, todos escucharon una palabra repetida: «Mamá». Mateo no regresó al pueblo esa mañana. Solo encontraron la manta del niño en la orilla, empapada y fría. Los vecinos bajaron la mirada, murmurando lo inevitable: la maldición no había terminado, solo había cambiado de dueño. El eco del río parecía extenderse más allá de la aldea, buscando oídos dispuestos a escuchar.